Grandes contrastes en los contenidos de los medios de las últimas 24 horas. Abundan los reportes de imágenes de Michelle Obama en escenas un tanto idílicas con niños y jóvenes estudiantes, al lado de crónicas y fotografías con más víctimas de niños y jóvenes, tanto en el enfrentamiento de Acapulco como en el retén de la carretera a Matamoros. Por eso, mal momento escogió la secretaria de Turismo para hablar de que la inseguridad mexicana es un problema de percepción, como si no fuera una realidad. Mal momento para decirlo, primero, porque sus palabras fueron contrapunteadas con el duro discurso de la realidad de los medios y sus imágenes de violencia en la zona turística de Acapulco, el destino turístico histórico por excelencia del país, y segundo, porque las declaraciones de la maestra Gloria Guevara Manso coincidieron también con la puesta en circulación en todo el mundo de un amplio y documentado reportaje de la agencia internacional Reuters, que desde el título advierte que la realidad de la violencia del narco ahuyenta a los turistas de México. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con ustedes sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para analizar los temas de hoy, está con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, que fue una testigo de primera mano de algunos de los movimientos de Michelle Obama. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. A ti, a todo nuestro auditorio. A todo nuestro auditorio. Bueno, Gaby, los medios nos ilustran, pues, decíamos, hoy dos situaciones de los niños y de los jóvenes mexicanos. Unos en imágenes, decíamos, más bien idílicas, haciendo ejercicios o bailando con Michelle Obama, o escuchando su mensaje para acceder a un mejor futuro. Y otros niños y jóvenes que ven truncados sus destinos en medio de la guerra al narco. Lo mismo en Acapulco, Matamoros, que antes en el TEC de Monterrey, en Ciudad Juárez o en Torreón, Gaby. Sí, bueno, estamos viendo ahí en pantalla justo estas imágenes de Michelle Obama con pues los pequeñitos bailando, ¿no? Y lo decías muy bien hoy también en un programa de radio, Pepe, que pudimos platicar, decías muy bien este contraste, como si tuviéramos la mala suerte unos o la buena suerte otros de estar en el momento equivocado. Es decir, tenemos sin duda el caso muy dramático todavía, que ha sido muy retomado por los medios de comunicación, de esta familia que iba a la playa en Matamoros y que, bueno, pues fue balaceada. Hay dos pequeñitos que fallecieron. Los relatos han sido terribles, los relatos que da sobre todo la madre o el padre en la radio, los hemos estado escuchando mucho, y nuevamente no tenemos otras versiones, se queda eso, y ante el vacío, bueno, pues la sensación que da es una sensación de absoluto terror, frente a estas otras imágenes sin duda extraordinarias de una mujer como Michelle Obama, que viene con toda la energía, con todo un discurso de hablar de los jóvenes, echarles porras, decirles que sí se puede, que se puede trabajar, que hay que hacer ejercicio, que hay que moverse, el tema de las adicciones. Entonces, bueno, uno diría, por supuesto, son los dos polos de un continuo, que es lo que está viviendo México. Estamos viendo un continuo de gente que está siguiendo su vida cotidiana, común, normal, es cierto, no todos vivimos en la zozobra constante, pero también tenemos este otro extremo de una familia que simplemente iba a la playa de vacaciones y fue balaceada. Entonces, y ahí en Acapulco, hay algo, ¿no? La otra señora con la que le matan al niño también en la costera de Acapulco, en la balacera de ayer. Claro, y lo que escuchamos también sobre Morelos, que también aparecen jóvenes muertos, niños muertos, asesinados. De Entonces, hecho, cerca del 30%, ¿no?, de las víctimas en Juárez, en esa zona, son jóvenes menores de 24 años. Es decir, que ven truncados sus destinos. Y ahí estamos en el otro punto, ya que qué bueno que mencionas el caso de Matamoros, y bueno, agregar este niño de Acapulco. ¿Tú sabes cómo se llaman esos niños muertos? No, bueno, en el caso de Matamoros sí, porque sabemos de la mamá, de Cintia Salazar. De la mamá, y que habla mucho de sus hijos, no me acuerdo, sí, pero por ella básicamente, no por otra cosa, por ella. Pero digamos, los medios no han dicho en qué escuela iban, cómo se vestían,
es decir, no son Polet. También en eso hay diferencias en el tratamiento de los medios. Sí, sin duda, es un buen punto, Pepe, tienes toda la razón. A ver, ¿qué sucede con los que fallecieron en Acapulco, los de Morelos y más? No sabemos que son números, ya lo hemos comentado aquí, como de pronto la empatía hacia algún caso tiene que ver también con que nosotros como público, como audiencia, como lectores, pues podamos conectar, y puedes conectar cuando sabes quién es, dónde estaba, cuando le ves la carita. Por eso impacta tanto lo de Matamoros, porque escuchas a la mamá contar la Exacto. enorme tragedia, pero de ahí en fuera tienes toda la razón, son números. Son números. Pero entonces, en este marco se da la visita de Obama. Tú estuviste cerca en la organización, sobre todo de la visita a la Universidad Iberoamericana, con la participación de, creo que jóvenes preparatorianos. Sí. Preparatorianos hasta primeros semestres de universidades. De varias universidades, públicas y privadas. Ahí, ¿cuál es, digamos, desde el punto de vista del proceso de comunicación, cuál sería tu balance de la estrategia, de los mensajes de Michelle Obama? Bueno, yo lo tuiteé ayer porque estuvimos tuiteando como locos. Además, ayer fue un ejercicio de comunicación muy interesante de poder sacar la señal por diferentes plataformas. Una de ellas, sin duda, el Twitter fue muy importante. Y yo lo que decía es, para muchos, yo incluida, tú sin duda, escuchamos el mensaje de Michelle Obama y tal vez nos podría parecer hasta un poquito ingenuo, ¿no? Porque era un poco como decir, ustedes pueden, trabajen, se vale, no sean egoístas, no se trata de que solo tengan un título universitario y después ya se dediquen a trabajar y demás, sino vean por el otro, hay que tener compasión, etcétera. Pero yo lo dije, que no dan para 8 columnas. No dan para 8 columnas, pero además, Pepe, ella sabía a quién le estaba hablando. Ella le estaba hablando a jóvenes que al final, no puedo hablar por todos, por supuesto, porque se fueron ya, bueno, la gente empezó a desalojar el lugar, pero nos metimos para sondear un poco a los estudiantes que estaban ahí y en términos generales estaban muy motivados. O sea, pegó este discurso sí motivacional, simplón si tú quieres. Una chavita que se me acercó y me dijo, yo ya sabía lo que ella nos vino a decir, pero qué bueno que nos lo dijo. Y yo creo que también ese mensaje positivo que no oculta la realidad, porque no se trata de lo otro, que también vamos a hablar no, aquí no está pasando nada, no. Es un mensaje positivo que no oculta la realidad, sí está pegando en la audiencia que de repente necesita escuchar también ese tipo de mensajes. Sin duda, yo creo que ahora que se haga el estudio de la audiencia, del rating de la cobertura de la señora Obama, va a ser interesante, va a ser importante y creo que el resultado va a ser bueno, porque la gente también quiere oír, digamos, este tipo de mensajes, aunque no tengan el dramatismo de una frase provocadora o de una frase desafiante o de una frase, dice este reportaje de Reuters de que hablábamos, sí. Gory, es decir, sangrienta, ¿no? Es decir, visceral. O sea, visceral de víscera, ¿no? De vísceras vivas, reales, de vísceras vivas, no de carácter. Exacto, no de carácter, sino de vísceras reales, sí. Es decir, que es, digamos, a lo que parece que están haciendo adictos a las audiencias, los medios, ¿no? Con vísceras, con cabezas, con colgados, con muertos, ¿no? Sí, ahí podríamos retomar nada más rápido también el artículo de hoy de Héctor Aguilar Camín, donde le pide al director de su propio periódico, Eso de Milenio. Es muy interesante. Además es un ejercicio interesante. Él, que escribe en Milenio, le pide al director de Milenio, le dice, quiten o regresen las fotografías de Nota Roja a la sección de Nota Roja. Lo cual también es inédito ver a un columnista hablarle, digamos así, o si no inédito, decirle a su editor, a su director, oye, qué mala onda. Regresa la nota de roja a la sección de Nota Roja, ¿no? Bueno, anoche lo decíamos aquí, ¿no? Es decir, siguió la competencia entre Milenio y Reforma a ver quién publica más cadáveres de Nota Roja en primera plana, y los dos cumplieron, siguen en la competencia bastante ceñida. Oye, Pepe, pero este reportaje, este largo artículo de Reuters que señalas, que apuntas, ha sido retomado en muchos medios, ha sido traducido, ha sido retomado en muchos medios, y creo que está teniendo un impacto más importante de lo que tal vez algunos quisieran que tuviera, ¿no? Es decir, sí se está viendo que este tema de la seguridad pues es un tema que pega al turismo, a la convivencia, a la cohesión social, a muchas otras cosas, y es difícil ya contener o detener un reportaje como estos que está circulando pues por todos lados, ¿no? Porque son los efectos de la comunicación, ¿no? Uno de los entrevistados en este reportaje de Reuters pues se queja de los medios. Dice, los medios se exageran, pero enseguida no se refiere a la exageración, dice, pues no matizan, dice, no están diciendo que en las playas
en las ruinas mayas, en las ciudades coloniales, ahí no hay problema. ¿Por qué no dicen eso? Bueno, no pueden analizar los efectos de la comunicación desde esa perspectiva. El turista que va a venir a México, oye México, y oye llamaradas, y oye decapitados, y ve empleados de su país balaceados, del consulado de su país, y atacado a su consulado. Eso es lo que ven, claro, ¿no? Y eso genera estos efectos en la gente, no solo en la percepción, sino en la conducta, que es el último de los efectos de la comunicación, el más importante. A mí me pasó algo curioso el día de hoy con el artículo que publico en la versión electrónica del País, y escribí sobre la visita de Obama, y bueno, lo hice amable, sí, además claro, me pareció que era una visita interesante y era amable el tono, y sí mencioné que me parecía muy bonito verla bajar del avión con ese vestido que traía, porque ella porta la ropa de una manera muy especial. Hay otros en donde uno no se fijaría jamás en el tema. Bueno, tuve muchísimos lectores que se enojaron conmigo y me dijeron, cuando llegué al momento donde hablas del vestido, dejé de leer. Y entonces les decía, bueno, es que no todo tiene que ser víscera, como que ya nos acostumbramos a que si no me vas a hablar de los dos colgados, de los no sé qué, pues entonces no te leo, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, ya sé de qué voy a hablar la próxima semana, tendré que meter algo de para sangre. que tengas más lectores, tendrás que tener muchos más elementos de estos sanguinolientos, ¿verdad? Sin duda. Y bueno, yo creo que valdría la pena pasar al siguiente tema, ¿no? Vamos a un corte, vamos a regresar con las realidades y las percepciones de la violencia y la inseguridad en México. Y volvemos con el debate de la realidad y la percepción de la violencia en México. Es un debate que revivió la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, con sus declaraciones de ayer. A este debate se unió la encuesta que hizo Mitofsky para México Unido contra la Delincuencia, que también fue publicada ayer, en que las personas, como efecto de los procesos de comunicación, apuntan a que el 39% de los encuestados considera que la delincuencia organizada va ganando la guerra al gobierno federal, mientras que el 36.8% opina que va ganando el Estado. Y la visión de futuro de los encuestados tampoco da para el optimismo. 42.2% cree que al terminar el sexenio la situación vinculada al narco seguirá igual, y solo el 22.6% cree que el presidente Calderón ganará esta lucha. Vamos a escuchar las palabras de la secretaria Guevara y luego los vamos a cotejar con los datos de la encuesta más reciente y con este reportaje de que hablábamos de Reuters. La inseguridad es un reto importante. La realidad de las cosas es que hay un problema de percepción. Entonces tenemos que enfocarnos en lo positivo y tenemos que enfocarnos en cómo comunicamos esa diversidad, esa riqueza que tenemos que ofrecerle no solamente al resto, a todos los mexicanos, sino a todo el mundo. El problema, Gaby, es que, como dice uno de los encuestados por este reportaje de Reuters, en materia de viajes de placer, en viajes de descanso, la percepción lo es todo, claro, ¿no? Entonces, y por eso es que esta percepción sobre la realidad, nutrida de discursos de la realidad de los medios, pues ha hecho que caiga una cuarta parte, solo en los primeros 3 meses, el turismo en Acapulco, el 4% en Cancún, el 15% de los ingresos en 2009 que eran por la contingencia sanitaria, y pensaban que en 2010 iba a repuntar, y es la violencia la que lo impide. Sí, y ahí, bueno, ahorita que señalas el tema de la percepción, Pepe, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí o los que nos están viendo
por la televisión. Es decir, cuando tú vas a algún lugar, por supuesto importa mucho lo que sabes, piensas o conoces de ese lugar, lo que alguien te cuenta. Es decir, ahí no tenemos ni siquiera que azotarnos demasiado. Por supuesto es importante, si yo, no sé, viajo a algún lado, lo primero que quiero saber es, bueno, cómo es, qué tan seguro es o qué tanto no, si voy a ir a descansar, si voy a llevar a la familia y demás. Ahora, de eso a que la percepción, ya lo hemos hablado aquí mucho, la percepción no está nunca despegada de la realidad, siempre tiene algo que con lo cual toca. Es decir, yo jamás voy a pensar, si yo vivo en un lugar absolutamente tranquilo, que es inseguro. Hoy en la mañana escuchaba que era curioso que en un lugar como Mérida, en Yucatán, que es una de las ciudades pues más tranquilas, donde los índices de seguridad son bastante altos, la gente cuando le preguntan cuál es uno de los principales problemas, dicen el tema de seguridad. Y entonces muchas personas decían, claro, ya ven, es que son los medios los que exageran, y al hablar solamente de los temas de inseguridad, incluso donde no hay problemas, la gente lo piensa. Lo que pasa es que habría que contextualizarlo. Yo estoy segura que no, cuando hablan de inseguridad, la ven muy diferente, por ejemplo, las personas que están en Mérida que las personas que están en Ciudad Juárez. Pero la palabra se engloba en el tema de inseguridad. Entonces, y de México. Y de México, claro. Entonces, hablando del turismo extranjero. Eso, por supuesto, pega. Nuevamente, tiene que ver con lo que sucede con los medios de comunicación o no. Yo creo que la ecuación no es tan simple. Yo creo que no. Yo creo que los medios están pues construyendo discursos de la realidad, como lo hemos dicho muchas veces, y están generando los efectos. Y los efectos son esos. La gente, pues conoce que está ocurriendo algo tremendo, porque está todos los días estas páginas ensangrentadas, llenas de vísceras, y con los respectivos teasers en los noticieros, y bueno, eso modifica las actitudes de las personas respecto del país, y finalmente modifica los comportamientos. Y si antes venía, como decían, bueno, cayó el turismo en Cancún 4%, dice este reportaje, pero en una época en que sube, porque claro, es cuando vienen los turistas que vienen huyendo del frío y cuando vienen en los spring breakers y todo eso. Sí, uno podría decir 4% no es tanto, sí lo es cuando debería estar subiendo. Pues exactamente. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso está modificando las actitudes. Ahora, si nos vamos a la encuesta de Mitofsky para México Unido contra la Delincuencia, tenemos datos tremendos, ¿no? Dicen, un 49% dice que han sido un éxito los operativos del ejército en los estados. Ese 49% no se ha movido gran cosa en estos 3 años. Hay gente que está apoyando esta acción del ejército, que es alto. Sin embargo, lo que ha subido mucho, que ya va en casi 36%, los que dicen que es un fracaso. Es decir, otra vez efectos de la comunicación. Y claro, estos efectos suben de tono cuando ocurren cosas dramáticas como las que han ocurrido en estos primeros 100 días del año 2010. Pero ahí fíjate, incluso este caso que comentábamos, lo de Matamoros, lo de esta familia que iba a la playa y que fue balaceada en un retén aparentemente, y digo aparentemente porque hasta ahora tenemos sobre todo estas versiones. Si tú escuchas el relato de la señora, también de la señora, pero si escuchas el relato de la madre con todo y el dramatismo, Pepe, ella dice, nosotros vimos un retén y hacemos lo que siempre hacemos, nos detuvimos, y ella repite varias veces, porque nosotros asumimos que ellos están ahí para cuidarnos. Es decir, en principio no hay una actitud negativa frente al suceso. Por eso la enorme sorpresa, el dolor, el enojo, cuando ellos se frenan, saludan, incluso el comentario de que los niños le decían adiós a los soldados, que se arranca. Sí, entonces y ahí pregunta otra vez Carmen Aristegui, entonces ¿vieron a los niños? Claro que lo vieron, dice, yo lo traía, ¿cómo es posible que no? Entonces, de entrada pareciera no haber una actitud negativa. Incluso la madre de uno de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, recordarás que ella dijo, también en el drama del duelo, por supuesto, decía, no estoy en contra de lo que se está combatiendo, nada más hay que revisar cómo. Es decir, en principio no me sorprende tanto la cifra de la gente que dice, bueno, qué bueno que están estos operativos, pero ya empieza a haber un pero, que es un pero que ya pega fuerte. Sí, bueno, y lo estamos viendo, en ese caso específicamente sensible, específicamente tremendo, ¿verdad? Creo que son de los hechos que ponen en cuestión esta idea todavía tradicional, cívica, de que las fuerzas del orden están para cuidarnos, ¿no? Cuando ya empiezan a ver esos ejemplos, dicen, ay caray, ¿por qué no hacemos algo diferente? Como nos planteó ayer en un tuit
alguien de un nuevo equipo de jóvenes estudiantes, probablemente de Monterrey, que quieren actuar. Fíjate, un debate en que hemos estado tú y yo varias veces. Es una sociedad que está pasando de ser un público latente frente al problema a un público consciente, a un público activo. Sin ¿no? duda. Empiezan a moverse, ¿no? Es decir, hay son una los marcha, pasos. ¿no? Ellos proponen una marcha para de este viernes en 8. Es un movimiento de estudiantes que va a haber en diferentes partes del país, aquí mismo en la Ciudad de México, y es esto, son jóvenes y además dicen ni un mexicano más, ni un estudiante Exactamente. más. Estos son los que nos escribieron ayer, y hay otro mensaje de él ahora más o menos en el mismo sentido. Ahora, hay una pregunta que impacta muchísimo en el temario de muy pertinente a este programa. ¿Usted cree que los medios están reportando realmente lo que pasa? ¿Están ocultando cosas o están exagerando? Dice la pregunta a los encuestados, y la respuesta más frecuente es que sí están reflejando lo que pasa, dice el 44%, pero hay un caso interesantísimo para este debate sobre si se aceptan las reglas del juego que están planteando los narcotraficantes para tratar con el periodismo. En el norte del país dice que los medios, baja muchísimo, dice que esconden cosas graves los medios, 40.8%. Es altísimo. Es decir, hay una conciencia clara de que los medios están siendo amordazados, ya muy condicionados, ya no por los poderes políticos o los cacicazgos como era en las tradiciones, sino por el crimen organizado. Me dicen televidentes de Tamaulipas, por ejemplo, que pues tienen meses los medios sin publicar nada de lo que hacen los criminales. Claro. Entonces, pues este dato ya está incidiendo. A diferencia en el centro, que el 45.6% dice que los medios sí están recogiendo la realidad, pero que exageran la inseguridad, casi el 18%, y esconden cosas graves, el 32.5%. Siempre hay un salto, casi de 8 puntos, entre esta percepción sobre los medios en México, en el DF y en el norte del país. Pero fíjate, ¿cómo puedes saber como lector o como radioescucha o televidente que los medios, o intuir o decir que los medios de comunicación están escondiendo la información? Pues justo porque lo que tú vives en tu realidad no lo ves reflejado en los medios de comunicación, que es un poco lo que hemos estado hablando. Es decir, no es solamente que comunicación te presenten o te construyan, digamos, una realidad exagerada, sin duda, y eso podemos debatirlo y hay mucho tema para ello, pero también lo que está sucediendo, sobre todo en el norte del país, un poco también empieza a suceder en Guerrero, es que la gente dice, a ver, lo que yo veo, los asesinatos y demás, yo no los estoy viendo en los medios de comunicación, algo se está escondiendo, algo grave se está escondiendo. Bueno, sabemos por qué, sabemos cuáles son las condiciones de trabajo de los periodistas en muchas de estas zonas. Entonces también ahí estamos viendo otra vez, ¿te acuerdas? Como cuando estaba aquí Paco Abundis, que lo dijimos, un país dividido, un país que tiene diferentes percepciones y diferentes realidades, sin duda por lo que está sucediendo en sus propios medios de comunicación. Yo creo que esto es indudable, y yo creo también que en el caso de los medios, bueno, está pasando esto que acabas de decir, me parece muy importante. La gente, cuando no puede cotejar lo que ve con lo que aparece en los medios, descree de los medios. Claro. Pasaba en el 68, por eso las manifestaciones de prensa vendida frente a los periódicos. Pues sí, porque no vas a descreer de tu realidad, ¿no? Porque salían a la calle, veían a unos adolescentes ametrallados o bazuqueados en la prepa, y luego decían que eran unos revoltosos antimexicanos los que estaban causando las cosas. Entonces, estamos viendo también este tipo de situaciones. Hay gente como los hoteleros de las zonas turísticas que dicen, no, lo que me pasa en los medios no es lo que pasa aquí en mis zonas turísticas. O gente como Juárez que dicen, pasa mucho más y me estás ocultando lo que estaba pasando. Pues sí. Y bueno, pues ni modo, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Pepe. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana viernes.